Cuando lo vi, estaba totalmente quieto, mirando a la gente patinando. Estaba duro, esperando a mis amigas. No eran un par de tipos, era un solo tipo. Cuando lo miré, lo vi de perfil, porque estaba mirando al frente. Y lo que recuerdo es su cabello corto oscuro, con cuerpo esbelto y, ya sabes, una nariz grande. Veía su nariz, el cabello oscuro Sí, y corto. eso es lo que quería saber, y este es su perfil. Exacto. Tenía una nariz prominente y medía como 1,80 m. Así lucía. Eso creo. Él conocía esta área como la palma de su mano. Siento que quiero llorar. No sé ni siquiera qué sentir, ¿sabes? ¿Qué haces con información como esta? Me siento raramente validada, ya que estuve trabajando tanto por un largo tiempo para que las personas me escucharan. Mi madre se esforzó mucho por muchos años para lograr que la escucharan. Y pensábamos, bueno, de acuerdo, no estoy loca, pero luego, al mismo tiempo, estoy asustada. Siento que estoy sola en este hotel y muy asustada por lo que oí. Nada me había preparado para ver la cara de Mary. Y me parece evidente cuán espantada y asustada y nerviosa estaba por Jim. No sabía qué hacer. Mi abuelo, el asesino del Zodíaco. Capítulo 3. El Diablo y Jim Mordecai. Hola, nena. Qué lindo Qué verte. lindo verte. ¿Tienes hambre? Sí, siempre. Sí. Estuve haciendo toda esta investigación sobre Jim. Y estoy llegando al punto donde siento que hay algunas piezas que me estoy perdiendo. Y solo quiero saber qué sucedió. Y es tan duro regresar el tiempo atrás y tratar de descifrar las cosas que las personas no quieren hablar. Creo que a veces me siento un poco incómoda contactando a las personas porque es como que yo quiero saber qué le pasó a esa familia, pero tampoco quiero reabrir un trauma que ya sobrepasaron y con lo que ya no quieren lidiar más porque ya lograron darle un cierre. Entonces, no quiero ser yo quien vuelva a traumar a nadie. Claro. Incluso hablando contigo, no quiero que sea una imposición, como que no es mi lugar. Bueno, creo que si están dispuestos a hacerlo, lo harán. Y si no, déjalos y ya. Digo, juntar todas las piezas sería genial. Sabes, Michael podría hablar contigo. Michael Probst es el segundo hijo de Jenny de su segundo matrimonio. Michael es también el hermano menor de Christy. En realidad no conozco a Michael. Oí sobre él. Recuerdo que siempre quise conocerlo, pero luego, ya sabes, había como una barrera entre mi mamá y yo, y creo que Christy y Michael. Qué bueno conocernos finalmente. Sí, ¿no es una locura que nunca nos hayamos visto? Es tan raro. Sí. Quería hablar contigo porque Christy, ya sabes, cuando hablé con ella, con su trauma, le costó mucho recordar algunos detalles sobre el día a día viviendo con él. Es así. ¿Cómo conociste a Jim? ¿Cómo fue eso? Él simplemente se apareció un día, ¿sabes? Era un atleta musculoso y viril. Entonces infundía poder y autoridad. Mi mamá me dijo, él será tu nuevo padrastro. Yo dije, este tipo no puede ser parte de mi vida. No sonaba real, ¿cierto? Como padrastro me enseñó a pelear. Y
Mi primera pelea fue en primer grado. Había un niñito que siempre me estaba hostigando, molestando. Y le conté a Jim eso. Y él me dijo, vas a ir a esa esquina y le vas a pegar. Yo le dije, no voy a hacer eso. Y Jim me dijo, sí, lo harás. Así que fui allá y Jim me siguió. Simplemente fui y le pegué. Jim me decía, hazlo otra vez. Y le seguí pegando en la cara, en la cabeza. Jim decía, ¿otra vez? No es mi personalidad. Y me sentí horrible. Y él creía que era gracioso. Oh, le encantaba. Le gustaba observar el temor y ver dónde se registraba. ¿Oíste esa historia sobre el viaje? Cuéntamela. Bueno, cuando Jim me llevó a este paseo, no sé cuánto tenía, como 6 o 7 años. Estábamos yendo al supermercado y en ese momento, en los años 70, había tierras de cultivo. Y era julio. Hacía mucho calor. Estábamos viajando y bajó la velocidad para mostrarme dónde habían encontrado un cadáver. Y me dijo, sí, estaba desnuda y atada. Y yo dije, ¿qué? Y solo recuerdo que me recliné y... Tenemos que irnos de aquí. Es una locura esa historia. No sé si mi mamá te contó, pero hubo una serie de homicidios allá. Las ataban y tiraban en zanjas. Y es una forma tan específica de asesinar a alguien. Bueno, sabes, a Jim le encantaba eso de atar. Él nos ataba con sus manos, nos decía, te tengo atado, ¿cómo vas a soltarte? Y nos hacía cosquillas hasta que gritábamos como locos y terminábamos tosiendo, sin poder respirar. Y éramos chicos y eso... Sí. Me alegra que eso acabó. Lo que realmente me sorprendió es que Michael tenía la historia de Jim, llevándolo por ahí y mostrándole los lugares donde esos cuerpos fueron encontrados, específicamente chicas jóvenes desnudas. Él me contó esta historia sin mencionarme Santa Rosa. Entonces, estos detalles tan específicos me sugieren que Jim estaba obsesionado con este caso o que él lo hizo. El terrorífico viaje de Michael empezó en el rancho de la familia de Jim. El rancho de los Mordecai es una propiedad en el oeste de Sebastopol, que está al oeste de Santa Rosa. Eran 2 cabañas chicas en 5 hectáreas, en el medio de la nada. Estaba muy aislado, todo estaba tan aislado. Es terrorífico. Es también donde Jim violó a Val Ritchie. Creo que trataré de ir al rancho y ver cuán lejos están estas autopistas de Santa Rosa donde los cuerpos fueron encontrados y cómo es el terreno. O sea, parece totalmente posible en el mapa que Jim pudo haber levantado a estas chicas en la 101 y haberlas llevado a Sebastopol o como sea, digamos, que hizo lo suyo, se deshizo de ellas y regresó a Sebastopol. Acá hay tantas plantas y tantos árboles. Miren esto, ¿qué carajo? ¡Mierda! Está justo ahí. No voy a salir del coche sola en esta zona tan boscosa. Siento algo muy avasallante en este momento aquí, porque todo tiene
más sentido que simplemente mirarla en el mapa. Estoy justo al lado de donde Kim Allen fue encontrada. Este lugar está tan alejado, no hay forma de que alguien que no vivió y creció en Santa Rosa o pasó una de tiempo aquí conociera este lugar. Yo estoy tan incómoda ahora. Pobres chicas. Hay tantas coincidencias entre estas historias sobre Jim y los asesinatos de Santa Rosa. En este momento, creo que necesito acudir a un profesional. Alguien que tenga experiencia en investigar homicidios sin resolver. Hola. Hola. Un gusto conocerte. Hola, ¿cómo estás? Siéntate. Entonces, ¿qué te hace pensar que esta persona es este asesino serial? Jim tenía un historial de violar chicas que estaban en el rango de edad entre 12 y 20 y pico. He estado investigando mucho y me encontré con el caso sin resolver del asesino serial en Santa Rosa, llamado Los asesinatos de las autopistas de Santa Rosa. Y todas estas chicas que desaparecieron y luego encontraron asesinadas. ¿De acuerdo? Y hubo muchas cosas que él dijo y que nos hizo reflexionar. Y, eso es muy específico y raro. ¿Cuándo fueron esos homicidios? Entre 1972 y 1973. Bien. Ante todo, necesito oír lo que tienes. Me encantaría guiarte un poco. Tenemos este mapa de Santa Rosa. Bien. Entonces pongamos un punto verde en donde desaparecieron y luego uno rojo donde los cuerpos fueron encontrados. Bien, las primeras chicas que desaparecieron fueron Yvonne Weber y Maureen Sterling. Esta era la pista de hielo. Estaban ahí un viernes por la noche divirtiéndose en esta especie de área general y las encontraron aquí, bien, juntas. Y la siguiente chica que desapareció fue Kim Allen. Ok. Pero a ella la encontraron por aquí al día siguiente. Al día siguiente. Luego está Janet Kamahili. La última vez que la vieron fue en la salida de la 101 en Cotati y nunca la encontraron. ¿Por qué la vinculan a ella? Porque estaba haciendo dedo. Bien. La siguiente chica que desaparece es Lori Kersa. La vieron por última vez en Santa Rosa y la encuentran justo en la carretera Calistoga. La siguiente chica es Caroline Davis. Bien. La vieron por última vez en el condado de Humboldt. La encontraron a 3 metros de donde Yvonne y Maureen estaban. Entonces regresa a su territorio. Claro, y no es que hay algo grande marcando el Bien. sitio. ¿Entiendes lo que digo? Tienes que saber que lo hiciste ahí. Claro. Así que diría que esta persona es sin dudas la misma persona. Exacto. La siguiente chica en desaparecer es Teresa Walsh. Estaba haciendo dedo hasta la zona del condado de Humboldt. La encuentran en Mark West Creek. Estaba sumergida debajo de un tronco. Ok. Y luego la última chica es Jane Doe. La encuentran a 9 metros de Lori Kersa y nunca fue identificada. ¿Y entonces Jim dónde encaja acá? Él estaba viviendo en la casa de su abuela en Sausalito, que está al sur de aquí. Claro. Pero también tenía un rancho por Sebastopol, Bien. que pertenecía a su familia desde hacía generaciones. Y supuestamente él pasaba mucho tiempo ahí durante el tiempo de los homicidios. Solo pasaba el rato y es en el medio de la nada. Bien. Solo quiero entender esto. Cuando se cometieron todos estos asesinatos, ¿él estaba usando el rancho? Sí, ¡Wow! sabemos que intentó violar y violó a chicas en esta cabaña. ¿Alguna vez lo arrestaron? ¿Tiene un historial criminal? No que yo sepa. Nunca pude ver ningún reporte policial o nada de eso. De acuerdo. Pero sabemos que este era el lugar que usaba para cometer crímenes. Con toda la información que tengo,
¿Cuáles son los siguientes pasos? Lo que necesitamos hacer es juntar todas las piezas y luego ir a la policía. Pero, por lo que sé hasta ahora, es muy circunstancial. Necesito saber mucho más. Tienes que encontrar pruebas sólidas. De acuerdo. Eso puede hacer la diferencia. Estoy yendo al depósito para ver lo que mi mamá y abuela guardaron luego de que Jim muriera. Y hasta donde sé, estuvo mucho tiempo ahí sin ser tocado. Desde 2008, cuando murió. Había ido al doctor porque creía que tenía neumonía. Pero cuando le hicieron la radiografía, supieron que tenía cáncer. Se llamaba leiomiosarcoma y empieza en el estómago y se traslada. Y se había trasladado hasta los pulmones y para el final estaba en su cerebro también. Hola, cariño, ¿cómo estás? Jim tuvo un cáncer que lo mató muy rápido. Y mi mamá me llamó y me dijo, con un tono claro y directo, como nunca la había oído: Shannon, estamos a salvo, no tenemos que preocuparnos más. Ay, Dios mío. Saquemos esto. Por aquí. Me pregunto qué habrá acá. ¿Y cuál vamos a sacar y abrir primero? ¿El arcón? El arcón. ¿Tiene una manija? Esta manija está rota. Esta también. Ay, cuidado. No te lastimes. Bien. Ay, Dios santo. Ay, mira las fotos. Sí era. Esta es la más tierna. Ay. Mírate. ¿Quieres llevártela? Sí. El reloj Timex. El reloj Timex. ¿Qué dice? No puedo ver qué dice. Índigo WR3N. Es un Timex. Y lo usaba todo el tiempo, ¿no? Sí, siempre. ¿Esa es su letra? Creo que sí. Habías dicho que él no escribía mucho. Me dijo que nunca escribía nada. ¿Por Que qué? podían usarlo en su contra. ¿Usarlo en su contra? ¿De qué forma? No lo sé. Te hace dudar. Es su máquina de cortar el pelo. La Cuidado última vez con eso. que la usé, le corté todo el pelo porque estaba pasando por la quimio. Déjala ahí adentro. Sí, déjala ahí adentro. ¿Notaron que no hay muchas fotos de él? ¿Las habrá tirado? No lo sé. Espera. Es el viaje de esquí. Esa fue la última vez que esquié porque fue un viaje horrible. ¿Por qué fue horrible? Me golpeó la cabeza, me pegó en la cabeza con la maleta porque se puso loco y yo estaba... No sabía eso. Sí, me dolía mucho. Tenía que vigilarlo. ¿Vigilarlo? ¿Por qué? ¿Por qué lo vigilabas? Porque siempre estaba por hacer algo. O sea, creo que me preocupaba que lastimara a alguien. Hablando de eso, aquí Ay, está. Dios. Ay, Dios. Ese cuchillo. Sí. El cuchillo que encontré en tu garage cuando estábamos empacando es el que había dejado en el garage y yo lo dejé en una esquina, detrás de un montón de cosas, justo aquí. Y yo te dije, ¿qué es este cuchillo? Y tú dijiste, solía conducir con esto en el maletero. Sí, estaba en su maletero. Si fueras cazador tendrías Él no esto. cazaba. Lo sé. Entonces, ¿por qué tenía un cuchillo, no? ¿Por qué andarías con esto en tu coche? Tiene sentido que quien haya cometido estos asesinatos tendría que haber tenido algún tipo de arma para someter a las chicas. Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron hallados meses después de ser raptadas, así que era difícil saber cómo las mataron. Pero sabemos con seguridad que Jim llevaba ese cuchillo con él en el coche todo el tiempo y a veces llevaba un arma cargada. Y había más armas en casa.
Luego de que muriera, mamá y yo estábamos empacando todo para ponerlo en el depósito. Estaba barriendo debajo de la cama y encontré 3 armas. Y estaban cargadas. Totalmente cargadas con los seguros desactivados. Si tienes un arma, no desactivas los seguros. Y no está debajo de la cama. Dije, ¿qué hacen estas armas aquí? Ella dijo tenía que esconderlas porque iba a dispararme. Hola, abuela. Hola, Sierra. Bueno, quería simplemente hablar contigo sobre las armas que encontraron en la casa luego de que Jim muriera. ¿Podrías solo contarme qué sucedió con eso después de que muriera? ¿Como aproximadamente cuántas había? Al menos 4. Al menos 4, quizás más. Sí. ¿Recuerdas el tipo de armas? Había una pistola que estaba al lado de su cama. Era un revólver y sé del rifle de supervivencia. Escondí uno porque temía que lo fuera a usar. Ay, cielos. ¿Estabas asustada la noche cuando dormías? No, esa es la parte rara de esto. Yo creo que las cosas gradualmente se volvieron tan bizarras, pero sonaban normales. ¿Entiendes lo que digo? Como que lentamente subía la apuesta. Era poco a poco, de a poco. Entonces habíamos revisado por toda la casa y encontramos esto y las llevamos al departamento de policía. Ok. Llevamos las armas al departamento de policía. Le dije a la señorita, creo que mi padrastro pudo haber matado gente. Ella dijo, revisaremos las armas y si están conectadas con algo, te avisaremos. Y bueno, eso fue todo. O sea, creo que dijo, oh, otra loquita. Cree que su padrastro era un homicida. No sé si lo sabremos, pero creo que si alguien presiona lo suficiente, podríamos saber si Jim fue el asesino de las autoestopistas de Santa Rosa. Creo que a la gente debe importarle para poder lograrlo. Mira esto. ¿Te sale? ¿A qué no puedes? Tengo un recuerdo que se me apareció hace poco. Concentración. Estaba en lo de Judy y Jim. En esa casa había un sótano. Y en ese cuarto había un armario grande. Y dentro del armario estaba la colección de Barbies de Jamie. Ella tenía las mejores Barbies, las más caras. Y Jamie nunca me dejaba tocar esas Barbies. Era como un gran no, no, no. Y Jamie me dijo, ve abajo y puedes jugar con mis Barbies. Y estaba tan emocionada, pero también oía golpes arriba y gritos. Y no sabía qué sucedía. Algo estaba pasando para que me dejara jugar con ellas. Mi mamá, Gato. en un momento, fue abajo y enfurecida empacó las cosas. Y nos puso en el coche. Y gritaba así. ¡Ah! En el coche hizo uff. Sabía que algo había pasado porque después de eso, mi abuela no estuvo en mi vida nunca más. Nunca volví a Santa Rosa hasta que Jim murió. Años después, me enteré de lo que había pasado entre Jim y mi mamá más temprano esa noche. En ese momento, su coche se había averiado y estábamos quedándonos con Jim y mi abuela. No te lastimes. Necesitaba una clase más para tener mi título de enseñanza. El asunto es que tenía que quedarme en la casa de mi mamá ese mes. Ahí está, papá. Y Jim tenía que llevarme a mi clase. Era una clase vespertina. Mi mamá cuidaba a Sierra. Cuando salí era casi de noche. Para ir desde la Facultad de Sonoma hasta Santa Rosa, puedes esquivar la autopista e ir por una calle paralela a la autopista y paralela a las colinas. Era un atajo local. No he vuelto a ese camino desde esa noche, pero sé exactamente dónde está. Se puede ver la 101 ahí, y yo pensaba, bien, nos estamos acercando mucho, vamos a ir por este camino a casa. ¿Y cómo actuaba en ese momento? Como siempre.
y abruptamente él giró hacia la derecha. Y no dijo, oye, tomaré otro camino. Y conducía rápido como si estuviera en una carrera. Y su cara cambió. Su voz cambió. Todo cambió. Ni siquiera osé hablarle. Él iba volando por aquí. Recuerdo esta verja, de hecho, que hacía... Y no recuerdo lo que decía, pero era la misma sensación que me quedaba tras las llamadas que recibía cuando estaba en la secundaria. La violencia que me iba a hacer sufrir y las cosas sexuales que me iba a hacer. Sabía que ese era el momento en que sucedería. Y pensaba, debo saltar del auto o cómo voy a salir de aquí. Tenía la mano izquierda en el cinturón y la derecha en la puerta. Definitivamente temía que fuera a matarme. Y yo pensaba, puedo tirarme ya mismo, lastimarme mucho o tratar de ser más lista que él y sacarlo de eso en lo que está metido. Y lentamente dobla. Y le dije, mejor volvamos, se hace tarde. Y Jim dijo, mejor regresemos. Y condujo normalmente. Y yo pensaba, Dios, ni siquiera sé quién era él. No sé qué acaba de pasar, pero estoy harta de este loco de... Recuerdo que salí del auto, entré a la casa y pensé, debo irme de aquí, no quiero volver a tratar con él. Empaqué todas mis cosas en minutos y le dije a mi mamá, si estás con él ya no puedo estar más contigo. Necesito que Sierra esté a salvo y yo también, y no me siento a salvo cerca de él. Y ella se quedó con él. Y no tuvimos relación por probablemente más de 10 años. Me siento muy agobiada ahora, de verdad, en serio. Porque este es el camino que tomé para buscar el cuerpo de Kim Allen. El cuerpo de Kim Allen estaba solo a 7 metros de allá. Entonces, Está muy cerca de la carretera. Y no es una colina empinada. No. Digo, ¿la verías? Quién sabe si no te iba a traer acá, pero en cambio dijo, bueno, regresemos a casa, a Santa Rosa. O sea, es muy... Digo, durante un mes él me llevó por el mismo camino y de pronto hizo... Y las similitudes también del camino donde tú estabas de este lado. Esa es una colina y del otro lado hay un terraplén abajo. Y él estaba conduciendo, casi pensando, ¿este es un buen punto? No, por ahí no lo es. ¿Este es un lugar bueno? No, no lo es. Y otra vez, son esas cosas que cada vez que ves lo que hacía, no apuntan lejos de él, apuntan a él. ¿Quieres volver al coche? Sí. Ok. Estoy investigando otros incidentes de mujeres que fueron raptadas en el norte de California. Y encontré una historia que realmente me da escalofríos, que cambia completamente el foco de mi investigación. Fue casi calcado a lo que le pasó a mi mamá con Jim. En 1970 hubo una abducción de una mujer llamada Kathleen Jones. Estaba en su coche y una persona aparece detrás de ella haciéndole luces. Ella se detiene porque cree que pasaba algo. Esta persona le dice, oye, tu rueda está suelta, déjame ajustarla. Descuida, tengo herramientas. Entonces la ajustaron y ella vuelve a la carretera y de repente la rueda empieza a salirse. Le había desajustado la rueda. La persona se vuelve a acercar a ella y le dice, puedo llevarte a la gasolinería y podemos arreglarte el coche. No te preocupes, adelante, súbete a mi coche. Ella estaba con su bebé. Se subió al coche, estaban andando y de repente esta persona se transformó.
la provoca y le decía que la iba a matar. Y volantea y anda erráticamente. Y ella empieza a pensar, bien, debo salir de este coche porque va a matarme. Encuentra una oportunidad para saltar, salta del coche y corre. Ella le hace señales a un coche y la llevan a la estación de policía. Cuando estaba con la policía, le preguntaron qué había pasado y ella ve un identikit en la pared y dice: ese es el tipo que me raptó. El asesino del Zodiaco. A fines de los 60, la zona de la bahía de San Francisco estuvo aterrorizada por un misterioso maníaco que se cree que cometió 37 homicidios. Uno de los asesinatos en serie sin resolver más infames del país. El Zodiaco. El Zodiaco. Tenemos razones para creer que es un maniático, aunque es un hombre astuto. Él sabe exactamente los pasos que deberá tomar. Nos parece que él asesina solo porque lo emociona. La policía vincula al Zodiaco con 5 asesinatos en la zona de la bahía, pero podría ser responsable de otros En más. 1970, el Zodiaco le escribe una carta al Chronicle diciendo que iba a cambiar su modus operandi. Y por ese tiempo, los homicidios de las autopistas empiezan a ocurrir. Las fechas no se superponen. Cuando los asesinatos se detienen en un lugar, comienzan en otro. Si el Zodiaco es de hecho responsable de las muertes de estas chicas, ¿es posible de que Jim haya sido el Zodiaco? Los crímenes del Zodiaco en el norte de California ocurrieron desde 1968 a 1970. Los asesinatos de las autopistas de Santa Rosa fueron de 1972 a 1973. Hay mucha gente que cree que el Zodiaco se convirtió en el asesino de las autopistas de Santa Rosa. Y yo pensaba, esto se está poniendo raro, esto es demasiado. Pero había visto una foto de Jim y dije, por Dios, son muy parecidos. Vaya, él en serio se parece a estas fotos de Jim en 1969. Es cierto que si lo piensas, casi todos los tipos se veían así. Digo, con ese corte y los anteojos con el borde negro. Así que empecé a investigar para calmar mi mente. Decía, si era, estás loca. Y buscaba eso que lo sacara de la lista. Pero cada vez que lo hacía, encontraba estas cosas raras que no me dejaban decir definitivamente, no es él. Hay un hombre corpulento. El Zodiaco tenía un cuerpo fornido y atlético. Jim era muy fornido, muy atlético. Pelo bien corto. Posiblemente usa gafas color rojo. Y el talle de calzado, según la huella que encontraron, era 44 y medio. Jim calzaba 44 y medio. Al Zodiaco lo describen como de 1,70 a 1,80. Jim medía más o menos eso. Todo eso no significa nada si era una persona con una vida relativamente normal. Pero si era una persona con una historia de violencia, con comportamientos psicóticos y fantasías delirantes, empiezas a pensar, ¿esto significa algo o son solo coincidencias muy extrañas? Si el asesino del Zodíaco se convirtió en el asesino de las autopistas de Santa Rosa, tengo que examinar mejor algunos de los crímenes del Zodíaco para ver si hay coincidencias con Jim. Así que estoy yendo al lago de Berryessa, un gran lago recreativo al norte de San Francisco, donde en 1969 el Zodíaco atacó una pareja de chicos. En la tarde del sábado pasado, Cecelia Shepard y Brian Harner, ambos de 20 y pico, estaban sentados en este montículo frente a una parte del lago Berryessa. Pensaron que estaban solos, pero había un tercer hombre en este lugar, un hombre que cargaba un cuchillo y un arma e intentaba usarlos. Los ató y luego les dijo que los mataría.
Un hombre encapuchado acuchilló y mató a una joven de 22 años y atacó a su novio mientras la pareja estaba sentada en la orilla del lago. De hecho, tengo una foto de Jim en un barco en un lago que podría ser el lago de Berryessa. No tengo idea quién la sacó, pero si de alguna forma puedo hacer coincidir la foto con el paisaje, entonces puedo probar que él sí venía a esta zona. La misma zona donde el Zodíaco acechaba. Bien, esa es la foto. Parece que se había alejado un poco. Las colinas detrás de él no son tan grandes. Su cabeza está arriba de ellas, así que siento que debo ir a la zona principal del lago, creo. Encontré a esta joven tirada en la orilla, acuchillada en varias partes. Es una de las peores cosas que he visto. Algo común en todos los crímenes del Zodíaco es que hay un elemento muy voyerista en todos ellos. Y este es particularmente terrorífico. Lo que me llama la atención es que, ¿sabes? Jim tenía una tendencia a ser muy voyerista. Siempre estaba acechando y observando qué es lo que el Zodíaco hizo aquí. Quizás es eso de allá. Está sentado y está aquí. Y la persona que le sacó la foto debió haber estado allá. Me pregunto si estaban dentro de esa pequeña ensenada. Y luego, esto de acá podría ser esa isla donde el agua estaba más alta. No es aquí porque hay un puente grande allá atrás y se vería ese puente en la foto, supongo. Alrededor de esa península, a la vuelta, está el estacionamiento, donde Brian Hartnell y Cecilia Shepard habían estacionado su coche y luego fueron atacados a la orilla. De todos los lugares donde pudo haber sacado una foto, es muy raro que aparentemente haya sido justo por aquí. El Zodíaco conocía esta zona y Jim Mordecai conocía esta zona también. Ahora que estoy considerando la posibilidad de que Jim haya sido el asesino del Zodíaco, me reuniré con uno de los mejores expertos del mundo para averiguar más. ¿Qué fue lo primero que te atrajo del caso del Zodíaco? Supe de esto por un detective de homicidios que vivía enfrente de nuestra casa cuando era chico. Y solía describir al Zodíaco como el personaje del hombre del saco, ¿sabes? Y en cierto momento empecé a ir a la biblioteca a leer las historias sobre el caso. Como a muchas personas, la historia me aterraba totalmente. Era uno de esos relatos fascinantes sobre crímenes verdaderos, pero incluso más fascinante por el hecho de que al Zodíaco nunca lo atrapaban. Empecé, ¿sabes?, juntando informes policiales, informes de autopsia, cosas así. Y luego pude empezar a entrevistar a personas involucradas y a recorrer las escenas de crimen con algunos de los investigadores originales y a buscar los hechos reales para descubrir qué había ocurrido. Así que eso ayuda mucho a separar realidad de ficción. Los crímenes del Zodíaco van desde diciembre de 1968 a octubre de 1969. El primero fue un ataque a una pareja de jóvenes. El segundo fue un ataque a otra pareja. Luego el tercer ataque fue a otra pareja en la zona recreativa de un lago. Y el cuarto ataque fue contra un taxista solitario en San Francisco. Esta siempre fue conocida como la ciudad del misterio, y ahora parece tener uno nuevo y real en sus manos. A diferencia de otros asesinos seriales, él escribía cartas a los periódicos, enviaba códigos y pistas, se burlaba de la gente con pistas sobre su identidad, llamaba a la policía para reportar sus crímenes. Recibimos muchas cartas y llamadas telefónicas y eso. No hay ninguna persona específica sospechosa por ahora. Sabes, al principio les envió cartas a 3 diferentes periódicos de la zona, pero por alguna razón se aferró al Chronicle y luego ellos siguieron. El asesino se declaró responsable y prometió aún más matanzas en una serie de cartas a los periódicos.
Era reportero en el Chronicle de San Francisco durante los 70. Era un asesino que alardeaba y se mofaba de la policía porque no podían atraparlo o no lograban resolver el misterio. Siempre consideré al Zodíaco como una especie de terrorista, en el sentido de que era capaz de usar la prensa para difundir miedo por toda la comunidad, porque aunque el asesinato en octubre de 1969 fue el último que se supo que cometió el Zodíaco, él continuó enviando cartas amenazantes a los periódicos durante los siguientes años. Esta mañana en el Chronicle se volvió a vivir una pesadilla, una carta del Zodíaco. De estilo similar a las escritas antes, en esta carta el Zodíaco hace referencia a la película El Exorcista. Dice que vio una película que lo incentivó a escribir esta carta y eso es, ¿sabes?, lo máximo que puedo decir hasta ahora. Esta es la primera carta del Zodíaco en cerca de 3 años. Probablemente fue enviada el martes desde el condado de San Mateo o Santa Clara. Y el Zodíaco no era el único que le interesaban los exorcismos. Jim solía hablar de realizar exorcismos. Recuerdo que en primer año estaba yendo a mi clase de agricultura para probar fácilmente con este profesor fácil. Y Jim estaba frente a la clase y estaba hablando de que su casa estaba poseída y que para deshacerse de ese demonio tenía que realizar un exorcismo. Tenía que conseguir agua bendita, tenía que sacar su Biblia y leer ciertos versos. Y recuerdo estar en la clase pensando, ¿nadie más oye esto? ¿Qué es lo que ves que te hace creer que tu abuelo podría ser el Zodíaco? Sabes, le gustaba atraer a la gente. Le gustaba tener poder sobre las personas. Es interesante que digas eso porque parece que eso era parte del juego que el Zodíaco creaba. Sabes, básicamente se mofaba de ti para involucrarte. Tipo, intenta atraparme. Aquí está mi nombre codificado. El caso del Zodíaco quedó enterrado en mitos y falsedades Sí. por años. Es el santo grial del crimen verdadero. Sabes, creo que si el caso del Zodíaco se resolviera hoy, muchos perderían el interés por él. Porque las personas están interesadas en su misterio, especialmente porque de los 4 cifrados que el Zodíaco envió, solo 2 fueron resueltos. En agosto de 1969, el primer mensaje del Zodíaco descifrado fue resuelto. En el Zodíaco decía que le gustaba matar personas por diversión. Luego, 51 años después, en 2020, el segundo mensaje fue resuelto y este era incluso más raro. Hablaba de que consideraba a sus víctimas como esclavos que le servirían en su vida de la ultratumba. Tampoco revelaba su identidad, pero sí nos dio un vistazo adentro de su mensaje. Estoy segura de que las personas hoy están leyendo esta traducción del código y están pensando, cielos, suena a un hombre loco. Cuando yo lo leo, simplemente me suena a Jim.